Estudiando el libro de los Hebreos. En esta ocasión llegamos al capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 11, en el cual, ¿verdad? El título mencionado o sugerido, ¿verdad? Para esta lección dice, es el reposo que permanece. El propósito entonces de esta lección, como se ve en estos versículos, es exhortar al cristiano para que no pierda esta promesa de entrar en el reposo de Dios, que este reposo es la vida eterna. Aquí se da la opción de exhortar porque, como miramos en el capítulo 2, se nos hablaba de una salvación tan grande. Pero aparte es que se nos hablaba de una salvación tan grande, se nos daba la posibilidad de que nosotros pudiéramos perder esta salvación. Ahora llegamos al capítulo 4 de Hebreo y también se presenta esa misma posibilidad, en la cual entonces nosotros pudiésemos perder esta salvación. Es de ahí entonces que el escritor de los Hebreos nos exhorta a que nosotros cuidemos de este reposo. En el capítulo 3 de Hebreos nosotros vimos una comparación entre Cristo y Moisés, donde se ve, ¿verdad?, de que Cristo era superior a Moisés. Y en la segunda parte del capítulo 3 de Hebreo se nos hace una comparación. Y la comparación, ¿verdad?, que nosotros notamos en esa segunda parte del capítulo 3 es acerca del pueblo de Israel en el desierto. Pablo, el apóstol, a los hermanos en Corinto, ¿verdad?, mencionaba de que lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra amonestación. De tal manera, ¿verdad?, que lo recogido en el capítulo 3 sigue siendo, ¿verdad?, una advertencia para nosotros. Es también entonces una amonestación que nosotros debemos de considerar. Ahora, con esto, el escritor de los Hebreos trae a memoria la caída del pueblo de Israel en el desierto, con el fin, ¿verdad?, de que ellos consideraran lo siguiente. Uno, que a pesar de tener la dirección de Moisés, a pesar de ser el intermediario que Dios había escogido para este pueblo, vemos entonces que la mayoría no entraron en el desierto prometido, perdón, que la mayoría murió en el desierto y que ellos no entraron a la tierra prometida por falta de fe. Nosotros hoy en día podemos decir que estamos bajo la dirección de Cristo, en el cual entonces ahora es el intermediario entre Dios y el mundo, en el cual también se nos da una misma promesa. Esta promesa, ¿verdad?, es de entrar al reposo. Y que de igual manera, ¿verdad?, así como el pueblo allá con la dirección de Moisés perdió esa oportunidad de entrar a la tierra prometida, nosotros también nos enfrentamos al mismo peligro. Y el peligro es que nosotros podemos perder esa salvación. Hermanos, disculpen que se nos cayó la conexión por un momento. Ya estamos reconectando.
Bien, estoy aquí por aquí de vuelta. Creo que me quedé en la segunda página. No miraba eso. Ok. Decía entonces, un momentito, resolvemos unas cosas por acá. Ok. En el capítulo que continuamos, ¿verdad? Que es el capítulo 4, se da la advertencia, ¿verdad? Con un enfoque en cuanto a la promesa del reposo, en el cual, ¿verdad? Todo cristiano fiel lo espera. Esta promesa de reposo, ¿verdad? Es actualmente uno de los varios reposos que nosotros encontramos en las Escrituras. Y este es un reposo, ¿verdad? Decíamos, en el cual Moisés y Josué no proporcionaron. Y esto es justamente otra de las razones por la cual el cristiano hebreo, a la cual el escritor está escribiendo, no debe de abandonar a Jesús y regresar al judaísmo. Este reposo, ¿verdad? En el cual todo cristiano fiel anhela, es un reposo en el cual es un reposo que permanece, en la cual, ¿verdad? Dios ofrece hoy en día a nosotros. En esta lección, ¿verdad? Pues vamos a dirigirnos nuestra atención hacia dos preguntas. Uno, ¿qué es el reposo que permanece? Y la segunda lección, ¿verdad? Es qué elementos esenciales son necesarios para entrar al reposo que permanece. Comencemos entonces con la primera pregunta. ¿Qué es el reposo que permanece? En primera instancia podemos decir que este reposo no es el reposo de Canaán. De este reposo, ¿verdad? Nosotros es lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 3, el versículo 20, en el cual dice de esta manera: hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les ha dado al otro lado del Jordán, entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Esta heredad, ¿verdad? La cual se está haciendo, perdón, esta reposo al cual se está haciendo alusión en el Deuteronomio 3:20, hace referencia al reposo en el cual era la tierra prometida, en el cual, ¿verdad? Se le estaba diciendo a los que estaban al otro lado del Jordán que cruzaran el Jordán para poder dar heredad juntamente a sus hermanos y luego, ¿verdad? Que todos ellos hubiesen ya asentado sobre cada una de las propiedades, dice, volver hacia el lugar de origen para que ellos puedan tomar de este reposo. Este reposo, ¿verdad? Podemos decir que fue dado, ¿verdad? Se dio tal como Dios lo había prometido. Y nosotros lo vemos, ¿verdad? En Josué, capítulo 21, verso 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová le dio un reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Verso 45, no faltó palabra, que todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Este reposo, ¿verdad? En el cual se menciona en este versículo, es el reposo dado a la tierra de Canaán, en el cual, ¿verdad? Vemos, uno, la manera poderosa en el cual Dios los libertó.
Si nosotros hacemos un recorrido, ¿verdad?, por las páginas del Antiguo Testamento, encontramos que, uno, la forma como Dios se dio o les entregó la tierra del pueblo de Jericó fue una forma, ¿verdad?, en la cual Dios demostró un poderío, en el cual, ¿verdad?, los habitantes de Jericó estaban confiados que dentro de sus murallas estaban fuertes, que nadie les iba a hacer ningún, ¿verdad?, indicio de poder quitar o derribar sus murallas. Y vemos entonces que a los registrados en la Escritura, el pueblo de manera ordenada, por delante, ¿verdad?, los sacerdotes dieron vuelta alrededor de la ciudad durante 6 días, dieron una vuelta. Y el séptimo día dieron 6 vueltas, 7 vueltas. En un total, ¿verdad?, sumaron 13 vueltas alrededor de la muralla. Con esto encontramos entonces que de la manera poderosa, Dios los entregó a cada uno de ellos la posesión del reposo en el cual Dios les había prometido. Pero cuando vamos al capítulo 4 de Hebreo, el reposo o la referencia que dice su reposo, mi reposo o el reposo de Dios, vemos entonces que es claramente delineado según lo que Josué entregó. Considere Hebreos capítulo 4, el versículo 8. Porque Josué dice que se hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces claramente encontramos que el reposo mencionado en Hebreos capítulo 4 no es el reposo en el cual fácilmente le dio Josué, sino un reposo en el cual necesariamente es de otro día y de otra ocasión y en otro tiempo. Aún así, ¿verdad? También dice, fue anhelado aún después de la muerte de Josué. Aún sabemos, ¿verdad?, de que Josué fue la persona que introdujo al pueblo a la tierra prometida. Y vemos desde que ese punto de vista Josué había cumplido esa misión. Pero este reposo en el cual se habla de Hebreo es un reposo en el cual aún es anhelado, como dice el versículo, después de la muerte de Josué. La palabra hoy indica que el Espíritu está advirtiendo a la israelita, quien hace mucho tiempo había recibido el reposo de Canaán. Ciertamente entonces encontramos de que Josué entregó este reposo de Canaán, pero todavía hay un reposo que permanece para nosotros. Y es lo encontrado registrado en Hebreos capítulo 4. Ahora, este reposo en el cual habla el libro de Hebreos no es el reposo sabático. Este reposo sabático es natural pensar que se refiere al día sábado, como se lee en el día de reposo. Este reposo, ¿verdad? Este reposo, podríamos decir, se le presentó por primera vez al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 16, el versículo 33. Y este reposo únicamente fue entregado al pueblo de Israel. Verso 33 de Josué, de Éxodo dice, Éxodo 16, 23, y dice así, y él le dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el día santo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Encontramos entonces que este reposo o el reposo sabático es el reposo en el cual se le presentó al pueblo de Israel para ser guardado, en el cual este versículo se manifiesta que iba a ser un día en el cual iba a ser santo en el sentido, ¿verdad?, de que todo iba a ser entregado y consagrado al Señor. Este reposo, ¿verdad?, del sabático hace referencia al séptimo día, en el cual, ¿verdad?, fue autorizado después del propio reposo de Dios, cuando concluyó la creación misma. En Génesis capítulo 2, el versículo 2 dice así, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Este mismo reposo, ¿verdad?, dado por Dios al pueblo de Israel, es el mismo, ¿verdad?, o hace referencia al mismo día, del séptimo día,
en el cual entonces Él lo tomó para descansar después de haber hecho toda la creación. Mas, sin embargo, fue puesta en el código de la ley, en las tablas de piedra, para que el pueblo de Israel pudiese guardar, pudiese, ¿verdad? Digamos así, consagrarlo para Dios en función de lo que Dios inicialmente lo había guardado. El sábado, como un día de reposo, debemos de estar claros que solamente se dio a la nación de Israel. No se le dio a los padres de la nación, como por ejemplo a los antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Consideremos, hermanos, para tener como referencia Deuteronomio capítulo 5. Mejor, estas citas las podemos leer en nuestras casas. Mejor leamos Nehemías capítulo 9, versos 13 y 14. En nuestras casas, ¿verdad? Podemos leer Deuteronomio capítulo 5, del versículo 2 al 22. Nehemías capítulo 9, el versículo 13 dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Verso 14 dice: y le ordenaste el día de reposo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. El día sábado, dárselo el día sábado le fue dado únicamente a la nación de Israel, para aquel pueblo que estaba delante del monte de Sinaí, que fue como lo dice ver, como lo hace ver Isaí y Nehemías, que Dios descendió en ese monte, que habló directamente con ellos, aunque no directamente con ellos, sino fue a través de Moisés, y Moisés, ¿verdad?, declaró lo que Dios había requerido que el pueblo hiciese. Y en ese mismo día, entonces dice, se le ordenó para esa misma nación el guardar el día de reposo. Ellos entonces se les dio a Israel como un recuerdo semanal de su liberación, en la cual le dice, ellos debían de considerar. Deuteronomio capítulo 5, verso 12 al versículo 15 dice de esta manera: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajará y harás toda tu obra. Verso 14, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni en el extranjero que está dentro de tus puertas, para que yo descanse tu siervo y tu sierva como tú. Verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En primera instancia, si vemos el recordatorio hacia atrás, el séptimo día, ¿verdad?, fue guardado por Dios cuando hizo la creación. Segundo, ¿verdad?, fue un reposo únicamente dado al pueblo de Israel, en el cual se estaba delante de la montaña de Sinaí. Y tercero, ¿verdad?, lo que el pueblo debía de ser al momento de consagrarlo y de descansar es que iban a recordar lo que ellos habían pasado en el pueblo en Egipto. Y no solamente esto, ¿verdad?, sino que además de recordar que habían sido esclavos en Egipto, debían de recordar es la manera de cómo Dios lo liberó, como dice el versículo, con mano fuerte y brazo extendido, y siendo guía Moisés en esa ocasión. Ahora, los únicos gentiles, ¿verdad?, quienes podían guardar el día de reposo eran aquellas personas que estaban dentro de la casa de un judío, como lo menciona en el versículo 14, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Era la única ocasión en la cual un gentil podía guardar el día de sábado. De ahí a ningún otro pueblo, a ninguna otra nación se le dio este mandamiento de guardar el día de reposo. Luego, cuando vemos entonces, cuando la ley de Moisés fue abrogada, también el día sábado fue abrogada como lo fue el resto de los preceptos que se mencionan en esto.
También, ¿verdad? Este mismo concepto o este mismo mandamiento de guardar el sábado fue clavado en el cruz del Calvario, como se menciona en Efesios capítulo 2, el versículo 14, en el cual dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo pueblo, haciendo la paz. Estos versículos entonces nos mencionan de que Dios abolió, Dios eh, abrogó la ley del Antiguo Testamento. Por ende, como el día sábado estaba incluido dentro de los 10 mandamientos, dentro de las tablas, también este requerimiento de guardar día de reposo había sido anulado. Colosenses capítulo 2, el versículo 14 dice de esta manera, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este versículo también es similar al leído en Efesios, en el cual Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. El día de reposo, valga hacer la aclaración, la redundancia, también estaba incluido dentro de la ley de Moisés, dentro de las tablas, y por ende, al ser clavada en la cruz, de esa manera pues estaba anulando la consideración de guardar el día de reposo. Aquellos entonces que están en Cristo habían muerto a la ley antigua, habiéndose entregado a Él y ahora dice servir a Dios en adelante. Romanos capítulo 7, el verso 4, dice de esta manera, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. El verso 6 dice el capítulo 7, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra, de la letra, perdón. Estos versículos entonces se nos manifiesta que si el judío había sido entregado o muerto mediante el cuerpo de Cristo, que es a través del bautismo, de esa manera entonces ellos habían muerto a la ley. De esa misma manera, ellos ya no tenían ninguna participación en cuanto a ello. Para ellos entonces estaban libres y ahora se estaban entregando o debían de entregarse al servicio a Cristo. El ministerio entonces de la muerte en el Antiguo Testamento ha venido a ser reemplazado por el ministerio del Espíritu, el cual es el Nuevo Testamento. Y es lo que nosotros consideramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, el versículo 5 hasta el versículo 8, en el cual dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino de nuestra competencia proviene de Dios. Verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Verso 7, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su resplandor, la cual había de parecer. Verso 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El versículo 7 verá manifiesta que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, su rostro había cambiado, en el sentido, ¿verdad?, que tenía una, ¿cómo sería la palabra? Un reminiscencia, es decir, que resplandecía en su rostro por estar ante la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel vio esto, se sintieron, ¿verdad?, sumamente sumidos en una, digámoslo así, sumidos en el sentido de que no pudieron fijar la vista en Moisés, porque estaban considerando que delante de él había pasado algo mucho más grande. Y más sin embargo, ¿verdad? Ellos lo consideraron que esto que fue dado en la ley de Moisés, en el monte Sinaí, fue dado con gloria. Por eso en el versículo 3 del capítulo, perdón, por eso el versículo 8 del capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios,
menciona entonces diciendo, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Se hace la comparación entonces entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, en el cual ahora se nos dice, este es con mayor gloria, puesto, ¿verdad? Que este ha sido dado en el Espíritu, no en la letra que mata, sino, ¿verdad? En el Espíritu. Ahora, esto es una cuestión de diferencia hacia Dios, dejados a la conciencia individual de cada uno, y no para limitar, ¿verdad?, a ninguno. Romanos capítulo 14, el verso 4, dice, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Verso 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. A cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Verso 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y él no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Este versículo, ¿verdad?, nos mencionaba algo que debía de considerarse en cuanto a los requerimientos de la ley, pero ahora, ¿verdad?, que estamos bajo el Nuevo Testamento, ya el apóstol Pablo, ¿verdad?, menciona que ya los conceptos o requerimientos de la ley ya no era en fiel cumplimiento a lo que debían de ser, sino que lo había dejado a una cuestión de conciencia. Hermanos, quisiera terminar aquí, ¿verdad?, en este estudio para dejarlo en dos partes. Hemos considerado la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que es, qué es el reposo que permanece? Es algo, ¿verdad?, en el cual vimos en principio que no es el reposo al cual Moisés y Josué, ¿verdad?, introdujo al pueblo. No es el reposo, ¿verdad?, en el cual se hace referencia al día sábado, pues como miramos en los versículos en Efesios capítulo 2, pues este fue clavado juntamente, ¿verdad?, con todos los decretos y leyes del Antiguo Testamento. Vamos a dejarlo aquí, ¿verdad?, para tenerlos como una primera parte, y en la segunda parte, ¿verdad?, que será el próximo domingo, si Dios nos lo permite, pues terminamos el capítulo 4 del verso 1 hasta el versículo 11. Gracias, amados hermanos, y que el Señor les bendiga. Quisiera entonces invitar a nuestro hermano Fabio que nos lleve en oración para dar por cerrado esta actividad el día de hoy.